Muy buenas tardes, mis queridos talmidín. Hoy nos encontramos en el día Baruch Hashem 4 de Shevat y estamos a prácticamente casi 2 semanas para Tu Bishvat, Baruch Hashem, el día del árbol. Y como siempre nosotros iniciamos este estudio con una anécdota del Talmud de esta manera. Los sabios discutían sobre cuál de las cualidades era la más adecuada para evaluar el carácter de una persona. Después de un acalorado debate, Rabí Elías concluyó la discusión diciendo: podemos concordar en que el carácter de una persona puede ser determinado por Bekosó, que significa su copa, Bekisó, que significa su bolsillo, y Bekaazó, que significa su enojo. Entonces los sabios se miraron riendo y uno dijo: ¿es verdad que las 3 palabras suenan igual? Pero esta seria discusión no merece ser resuelta solamente por un ritmo ridículo. Déjenme explicarles, dijo el sabio Rabí Elías. La copa es significativa porque podemos decir cuán hospitalaria es una persona, ¿verdad?, por la manera que llena la copa de los demás. Y obviamente la manera como bebe es una clara indicación de sus virtudes. Lo mismo como una persona ve la copa de su vida medio llena o medio vacía. También podemos saber de sus bolsillos hasta cuánto está dispuesto a ayudar a su prójimo. Lo mismo de la manera como controla su enojo nos demuestra su gentileza o intolerancia hacia las demás personas. Entonces los colegas, los sabios, rieron y asintieron, ¿verdad? Y uno de ellos agregó: que nuestra risa nos recuerde que está dicho que una persona se la puede juzgar también por su risa. ¿Cómo es eso?, preguntó Rabí Elías. Una persona puede ser juzgada por cómo se ríe con los demás de buena gana y consigo mismo. Baruch Hashem. Eso está en el Tratado del 1065b. Baruch Hashem. Ok. Entonces nosotros damos inicio a la Parashá Bo, que significa de Baruch Hashem. Y leemos el Sefer Torah del libro Shemot, capítulo 10, versículo 3, en español de esta manera: Moshe y Aarón fueron a Paró y le dijeron: así dijo el Eterno, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a subyugarte ante mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros, como siempre, lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaim Pinto, y lo hacemos también para el cabot del rabino David Pinto, del cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y de su familia en Francia y Marruecos. Y también hacemos estos estudios para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Estamos a 4 de Shevat del año 5781. Entonces, en el libro, en el Sefer Ishmach Israel, el Admor de Alexander de bendita memoria, se pregunta por qué Moshe Rabenu
fue a preguntarle al Paró hasta cuándo se iba a negar a oír la palabra de Hashem, porque en verdad fue Hashem mismo quien endureció su corazón. Entonces no se entiende por qué fue castigado con 10 plagas, si en verdad el corazón del faraón fue endurecido desde el cielo. Entonces vamos a responder de acuerdo con lo que está escrito en Yevamot 20a, diciendo, santifícate a ti mismo en aquello que te está permitido. Entonces, santifícate en aquello, a ti mismo en aquello que te está permitido, a pesar de que en la vida cotidiana hay cosas que no están específicamente prohibidas. De todas maneras, las personas temerosas de Hashem, que se aleje de esas cosas, merecerá elevarse en santidad y en temor divino. Entonces, no es lo mismo quien trabaja a Hashem por temor que quien lo hace por amor. Eso está en Yomar 26a. Entonces, la persona que se santifica a sí misma en cosas aparentemente permitidas, obviamente lo hace por amor al Creador y en consecuencia se santifica. Y no solo eso, sino que se eleva en este sentido. Entonces, se puede profundizar al respecto en las palabras del Rambam, el Parashat Kedoshim, Vaikra 19.1, se puede profundizar más. Entonces, podemos decir también que aquel que se controla en aspectos que están permitidos, mucho más se cuidará de lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque si tiene la fuerza de mantenerse firme, mis queridos amigos, y alejarse de lo permitido, muchas más fuerzas tendrá para alejarse de lo prohibido. Entonces podemos expresarlo también de manera contraria. La persona que no se acostumbra a colocarse vallas y a controlarse en las cosas que están permitidas, ¿cómo logrará tener fuerzas para alejarse de lo que está prohibido por la Torá? Por ejemplo, la persona que en un casamiento come todo lo que se le apetece, ¿verdad? Y se llena su estómago con vino y viandas y delicias, después se siente satisfecha por todo lo que ingirió y le resultará mucho más fácil tropezar y pecar en otras cosas, como por ejemplo mirando cosas que no debe, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque no se acostumbró a sí misma a detenerse y a controlarse. Es sabido que la base de la santidad es la anulación de los deseos. La base de la santidad es la anulación de los deseos. Entonces, por consiguiente, a aquel que se acostumbra a alejarse de los deseos y a cuidarse incluso de aquellas cosas que le están permitidas, finalmente se elevará en su nivel de santidad y pureza. Entonces, esto fue lo que ocurrió con el Paró, quien es el máximo representante de la Clipá y su mismo fundamento, ¿verdad? Eso podemos verlo en el Sha'ar HaPesukim Vayeshet. Entonces, ¿por qué? Porque no se realizó, ¿verdad?, ningún esfuerzo por anular sus deseos. Y aunque no era de esperar que el Paró cediera a sus deseos, en general, y mucho menos que se cuidara de disfrutar cosas permitidas, de todas maneras debería haber reconocido la realidad de la existencia del Creador debido a todas las oportunidades que se le había concedido para que lo hiciera. Entonces Hashem puso a prueba a Paró para ver si reconocía el reinado de él sobre el mundo en vista de todos los milagros que tuvieron lugar delante de sus propios ojos. Sin embargo, el Paró siguió en su empecinamiento ignorando la realidad de la existencia divina. Es como aquel que vive en el mundo, que ve que hay un ave en un árbol, ¿verdad?, que ve que el árbol da fruto
que ve que el árbol da sombra, que ve que el árbol da oxígeno, pero niega la existencia de un ser supremo que creó todas estas cosas. Entonces, la persona sigue en su empecinamiento, el Paró también siguió en su empecinamiento, ignorando la realidad de que todo eso era la existencia divina de un ser que creó todo. Entonces, cuando vio Hashem que el Paró seguía cerrando sus oídos y su corazón, le endureció aún más el corazón como castigo por el camino que había elegido. Y como consecuencia, el Paró recibió en castigo las plagas que ahora le llegaban con justicia por haberse negado a reconocer a Hashem. Además, Hashem solo endureció el corazón del faraón tras comprobar que éste se empecinaba en no reconocer la existencia de Hashem a pesar de todas las señales y maravillas que se le presentaron. Entonces podemos agregar que Moshe fue a reprocharle al faraón el hecho de que éste ni siquiera demostró señales de remordimiento por el hecho de que Hashem hubiera endurecido su corazón. Él podría haber dicho que a pesar de que deseaba aliviar la esclavitud del pueblo, no podía hacerlo porque Hashem le había endurecido el corazón. Pero debido a que el faraón no manifestó ninguna clase de remordimiento por la situación en la que se encontraba y porque no se anuló ni siquiera en lo más mínimo ante Moshe, Moshe fue a reprocharle el hecho de que se negara a escuchar a Hashem. Entonces podemos comparar esto con lo ocurrido con Elisha ben Abuyá, que fue llamado Ager, ¿verdad? Así lo llama el Talmud. Una vez en Shabbat se dice que él iba cabalgando al lado de Rabbi Meir. Quien iba caminando de pronto se detuvo y le dijo: hasta aquí es el límite del Shabbat. Entonces Rabbi Meir le respondió: si tienes tanta sabiduría de la Torá, ¿por qué no vuelves en completa teshuvá y abandonas el mal camino? Elisha ben Abuyá le contestó que a pesar de que deseaba hacerlo, había oído una voz celestial afirmando que todo el mundo podía volver en teshuvá fuera de Elisha ben Abuyá. Eso está en Hagigá 15a. Con estas palabras, Ager o Elisha ben Abuyá manifestó su dolor por la situación, ¿verdad?, en la cual se encontraba y su deseo de arrepentirse a pesar de que se lo impedía. Entonces, en cambio, él paró, que siguió los designios de su corazón y con eso provocó que Hashem se lo endureciera aún más. No manifestó ningún dolor al respecto. Por eso Moshe Rabbeinu fue a reprocharle su conducta y Hashem lo castigó con 10 plagas. Entonces nosotros podemos profundizar aún más en este punto si tenemos en cuenta que las últimas letras de las palabras ¿hasta cuándo te negarás?, ¿verdad?, tienen el mismo valor numérico que la palabra Kadosh, y lo mismo ocurre con las últimas letras de las palabras a subyugarte delante de mí. Esto nos enseña, mis queridos talmidim, que Paró debería haberse santificado y tratado de elevarse por encima de sus propios deseos materiales y debería haber reconocido la existencia de Hashem y no permanecer en su empecinamiento y el orgullo de su propio corazón, creyéndose superior, ¿verdad? Lo cual provocó su rápido y amargo final, porque al ver que la existencia de Hashem era un hecho, ¿verdad?, debería haberse anulado a sí mismo y no mantenerse firme en su camino malvado, negando a Hashem, la existencia de Hashem. Entonces, dice, hay una historia que nos puede dar un poco de gráfica sobre esto, que lo cuenta el rabino David Pinto, y dice que él fue a verlo, a este rabino, el rabino Pinto fue a verlo, un rabino liberal,
y le pidió una bendición por cierto tema. Entonces el rabino se sorprendió mucho de la humildad de esta persona que se rebajó a sí misma para ir ante un rabino ortodoxo. Entonces, quien se opone a toda su ideología y a su forma de vida, ¿verdad? Entonces, esta misma persona le dijo que ya hacía mucho tiempo que un amigo de él lo había convencido para que viniera a verlo, ¿verdad? Para conversar con él respecto al judaísmo. En ese momento había una larga cola de personas esperando al rabino Pinto para recibir un consejo o una bendición, y en consecuencia dice que no pudo extenderse, ¿verdad?, en la charla. Entonces, desde el cielo le pusieron en la boca las palabras adecuadas que surtieron el efecto preciso. Entonces, dice el rabino que él le mencionó a esta persona el versículo con el cual comienza el libro de Shemot. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada uno o cada varón llegó con su familia. Entonces le repitió las palabras con Jacob y las repitió una y otra vez elevando el tono de voz. Entonces el rabino vio que la cara de este hombre se contrajo y que estaba a punto de desplomarse, y entonces él le preguntó, ¿cómo sabe que fue mi amigo Jacob el que me envió a verlo? Entonces dice el ratito que no lo sabía, pero que desde el cielo habían guiado las cosas, porque vieron que él lograba superar sus propios instintos y deseos para presentarse ante un rabino jaredí que se oponía a toda su perspectiva de la vida, y por eso le pusieron en la boca las palabras necesarias para despertarlo y así pudiera volver en Teshuvá. Entonces, respecto a, volviendo al tema del paró, si desde el cielo hubieran visto que él deseaba reconocer a Hashem y que aprovechaba las oportunidades que se le otorgaban para hacerlo, seguramente Hashem no habría endurecido aún más su corazón. Pero como Paró ignoró todas las oportunidades e incluso incrementó su maldad al ordenar que sacaran a Moshe de ante su vista, por eso se lo juzgó y fue castigado con 10 plagas. Entonces, es algo muy, muy tremendo cuando ve la persona que Hashem está manejando la vida de la persona, está haciendo las cosas y el hombre está tratando de alejarse de las cosas de Hashem, tratando de hacer cosas contrarias a lo que la Torah dice, ¿verdad? Entonces por eso comienza diciendo, santifícate a ti mismo en lo que te está permitido, Baruch Hashem. Entonces hay cosas que a nosotros nos están permitidas, ¿verdad? Pero si nosotros nos abstenemos a hacerlas, Baruch Hashem, también tenemos el poder para abstener a hacer también las otras cosas que son prohibidas, ¿verdad? El rabino ponía un ejemplo sobre la persona que va a comer en su casa, ¿verdad? En una casa que lo invitan, y empieza a comer y a comer y a comer y a comer y a comer, y después termina ya con su estómago lleno de comida, ¿verdad? Eso es una clara causa de que no controló su boca, no controló sus ganas de comer, porque el hombre no necesita muchos alimentos para poder sostenerse, Baruch Hashem. Pero en lo que le estaba permitido, que era esto, se podía haber contraído para poder bendecir el nombre de Hashem, ¿verdad? Entonces, si no se contrajo con esto, si no se aguantó las ganas estas, mucho menos se va a aguantar las ganas cuando venga el pecado o lo prohibido. Baruch Hashem. Entonces, el Sefer Shemot, en el capítulo 10, versículo 8 al 9, dice la Sagrada Torah, el Sefer en español: entonces Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante la presencia del Paró, y éste dijo: vayan, sirvan al Eterno su Dios. ¿Quiénes son exactamente los que irán? Moshe dijo: con nuestros jóvenes
y nuestros ancianos iremos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro rebaño y nuestras reses iremos, pues es festividad del Eterno para nosotros. Baruch Hashem. El Gaón, Rabí Yeshayahu Pinto, de bendita memoria, explica la discusión entre el faraón y Moshe en este versículo. Entonces, cuando Paró preguntó quiénes son exactamente los que irán, estaba implicando que estaba de acuerdo con que se marcharan, pero que Moshe y Aarón debían llevarse solamente a aquellos que irán, es decir, a quienes irían por su propia voluntad. Pero el Paró no aceptaba que se llevaran también a los jóvenes, a los niños y a los ancianos que no deseaban hacerlo y a quienes les resultaría difícil la travesía por el desierto. Entonces, a los niños porque aún no entendían el tema de los sacrificios y a los ancianos debido a las dificultades del camino. Entonces, Moshe Rabbeinu le respondió que también los niños y los ancianos se marcharían con ellos. ¿Por qué? Porque era festividad del Eterno para nosotros. Es decir, que así como en las festividades se nos ha ordenado, te alegrarás en las festividades tú y tu hijo y tu hija. Eso está en Devarim 16:14. Entonces, a pesar de que ellos no están obligados, igualmente los incorporamos a la alegría de la festividad. De la misma manera, también en el desierto debían participar todos, ¿verdad? También los ancianos y los niños. Hasta aquí fueron sus palabras. Entonces, podemos aprender otra lección más a partir de lo que hemos dicho. En verdad, la explicación por la cual también los jóvenes debían partir al desierto era porque ellos no deseaban salir al desierto después de haber crecido en Egipto. Entonces, ¿de dónde qué? De donde todo era material e impuro, tal como está escrito en Bereshit 42:9, ¿verdad? Que dice, la desnudez de la tierra. La palabra desnudez implica impureza. Además, después de la plaga de la sangre, el pueblo de Israel tenía mucho miedo, ¿verdad? Después de la plaga de la sangre, en ese momento, Hashem les habló al pueblo y les dijo, ¿verdad?, a los egipcios que se vieron obligados, ¿verdad?, a comprarles el agua también a los judíos, Baruch Hashem. Pero el pueblo de Israel tomó fuerza cuando el pueblo egipcio fue a comprarle agua, porque no podían tomar agua de sus mismos estanques, porque era sangre. Entonces ahí ellos obtuvieron mucho dinero de ellos, ¿verdad? Entonces de esta manera el pueblo se había enriquecido en gran manera, ¿verdad? Como dice Shemot Rabbah 19:10, y obviamente que todo el dinero y la materialidad influyó mucho en los jóvenes, ¿sí? Y por eso ellos no deseaban salir del desierto. Fíjense ustedes, Hashem castiga a Egipto, Goshen no sufre esto, pero aún así, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, ellos veían la grandeza de Hashem, pero aún no deseaban salir de ese lugar porque estaban viviendo del milagro que estaba ocurriendo. Baruch Hashem. No vieron a aquel que hizo el milagro en quien debían basar su fe. Y muchas veces nos pasa así, mis queridos talmidín. Vemos cómo las cosas a raíz de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Cómo el judío se lucra a través de todo esto, pero algunos están viviendo en tranquilidad y no desean salir de estar confortable, ¿verdad? No desean salir de su zona de confort, y como no desean salir de su zona de confort, están bien, entonces no ven a aquel que está haciendo las cosas, no lo glorifican, y se sienten tranquilos.
Entonces, los egipcios se vieron obligados a comprar agua, imagínense, para que pudieran, Hashem hacía esto, ¿verdad? Para que pudieran amar la Torá y decidieran por su propia voluntad estudiarla. Porque está escrito, contemplen y vean que Hashem es bueno, eso está en Teilín 34:9. Porque una vez que saborean el gusto de la Torá, ya no pueden separarse de ella y cumplir lo dicho, ¿verdad? Se cumple esto porque es festividad del Eterno para nosotros. O sea, la Torá sería para nosotros una festividad. Esto es el camino pedagógico que Moshe quería establecer para ellos, educar a los niños en la Torá, ¿verdad? Y entonces se dice, instruye al niño en el camino de la Torá y cuando fue viejo no se apartará de él. Entonces se puede adquirir algo para la persona aunque ésta no esté presente, como dice Gitín 11b. El objetivo era provocar que su descendencia creciera siguiendo el buen camino. Baruch Hashem. Instruye al niño en el camino de la Torá y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, pero Paró le respondió a Moshe y a Aarón que el Eterno esté con ustedes cuando yo envíe fuera a ustedes junto con sus pequeños. Miren que el mal no los confronta. Miren que el mal los confronta, perdón. Baruch Hashem. Entonces, el Rif dice que es necesario entender por qué el faraón les dijo, miren que el mal los confronta, cuando argumentaba que no debían llevar con ellos a los niños. Entonces, ¿qué clase de respuesta es esta ante el argumento de Moshe de que quería llevar incluso a los niños que no lo deseaban hacer por propia voluntad a fin de que sintieran el sabor de la Torá y acabaran amándola? Entonces el Paró estaba sugiriendo que tal vez los niños no desearían ir, ¿verdad? No desearían el camino de la Torá y no se alinearían con ella. Y de ser así sería una pena que los llevaran porque el mal los confronta. Es decir, que existía la posibilidad de que para los niños la Torá fuera algo malo. Pero Moshe no aceptó sus palabras. ¿Por qué? Porque ya le había dicho que la Torá puede parecer mala para aquellos que se acercan por primera vez, pero una vez que se siente su sabor, ya nadie desea apartarse de él. A veces hay muchos jóvenes hoy en día, en todos los esparcimientos que hemos tenido nosotros, mis queridos talmidín, hemos tenido diferentes dificultades. Es más fácil obtener una religión que le permite a uno hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero tener la Torá que lo guía a uno a anexarse al Creador, donde el Creador nos pide hacer cosas que para el hombre común del mundo, el Goim, es muy difícil hacerlo. Entonces hay gente de nosotros, del pueblo de Israel, que está viviendo en estos países que no están dentro de Am Israel, ¿verdad? Y ellos están haciendo como los pueblos Goim. Entonces les es gravoso por primera vez porque no tuvieron el sabor de la Torá, aunque nacieron de vientre judío y son judíos, ellos no pudieron tener el sabor por primera vez, por X y razón. Pero hoy que Hashem está presentando su Torá, porque nadie puede ahora decir que no les está llegando el mensaje de la Santa Torá, porque usted me está escuchando hoy de la misma manera que escuchan a muchos de los rabinos que están a nivel mundial enseñando Torá. Entonces, aquella persona que lo escucha por primera vez el mensaje de la Torá, ya cuando la degusta, Baruch Hashem,
no se puede apartar de ella, porque el espíritu yehudí, el alma que se anexa al Creador, cuando recibe el gusto de la Torá, ya es difícil que se pueda separar de ella. Entonces, debemos explicar por qué Moshe Rabbeinu dijo que también llevaría al rebaño, ¿verdad? Entonces, la razón era para educar a los niños, para que no consideraran al rebaño como una idolatría, porque es que el ganado que tenían ellos eran ovejas y la mayoría eran cabras y ovejas, y eran los que adoraban en Misraim. Y ellos crecieron en Misraim viendo a los egipcios adorar a las cabras, que adorar a los corderos. Entonces, hoy vemos nosotros, ¿verdad?, cómo la gente ha volteado la idolatría y han creado dioses con nombres de estos animales, creyendo en sus sacrificios. Entonces, esta es una idolatría que evolucionó, ¿verdad? Entonces, eso ocurría en Egipto. En Egipto adoraban al cordero y Hashem ordenó sacrificar un cordero para comérselo delante de los egipcios, para que los egipcios vieran que los dioses de ellos nos comíamos nosotros y que aún Hashem, el pueblo de Israel sintiera que esos eran animales permitidos por Hashem para que nosotros los consumamos. Entonces, a esto el Paró respondió: miren que el mal los confronta. Entonces, nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Shemot 3:92 dicen que el Paró se refería al pecado del Beta Egel, del becerro de oro. Es decir, que al Paró le estaba mostrando a Moshe que era lo que saldría del rebaño, el pecado del Beta Egel. Entonces el Paró dijo: no será así, que solo vayan ahora los varones y sirvan al Eterno. Entonces, por eso es lo que ustedes piden, pues eso es lo que ellos pedían. Entonces, y los expulsó de la presencia del Paró. Entonces, el Paró había enviado a llamar a Moshe y a Aarón debido a lo que le habían dicho sus sirvientes. Todavía no sabes que Egipto está perdida. Con esto lo presionaron para que dejara salir al pueblo de Israel y de esta manera salvara a Egipto. Entonces el Paró aceptó el argumento y envió a llamar a Moshe y a Aarón y negoció con ellos quiénes serían los que podrían salir. Pero cuando Moshe no aceptó limitar la cantidad de personas que saldrían con él, el Paró lo expulsó de ante su presencia. Entonces, de este versículo, nosotros debemos aprender la manera en la cual trabaja el Yetzer Hara, la mala inclinación. Entonces, sabemos que el camino de la inclinación al mal es buscar toda clase de posibles obstáculos para que la persona caiga y se desvíe del camino correcto. Y solamente cuando la persona se mantiene firme ante la inclinación al mal, finalmente desaparece de ante su presencia. Así como fue el malvado Paró, vio que Moshe y Aarón seguían firmes en su postura y que no podía convencerlos o intentarlos, entonces hizo que ellos se fueran de su presencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos explicar lo que dijo Rashi, ¿verdad? Este es un versículo elíptico, es decir, abreviado, ¿verdad?, que no menciona explícitamente quién fue el que los expulsó de la presencia del Paró. Entonces, de acuerdo como lo que dijimos antes, lo que los expulsó fue la mala inclinación. Entonces, ¿cuál era esa? Estaba personificada en quién? En el mismo Paró, quien era muy orgulloso y no podía darse por vencido delante de Moshe. Entonces, ¿por qué? Porque el versículo no nos está diciendo que el Paró expulsó a Moshe, sino que la inclinación al mal desaparece ante la persona que se mantiene firme en sus principios. Entonces, por ello, no es necesario explicitar quién fue el que los expulsó, porque el principal mensaje de este versículo es que el Yetzer Hara desaparece en una situación como esta.
Cuando la persona se mantiene firme frente a ella y no altera en lo más mínimo sus principios, desaparece completamente. Entonces, también es posible que la persona se aleje ella misma de la inclinación al mal para no dejarse convencer de pecar. Entonces, hay una historia pequeña, ¿verdad? Que se contó que le contó que fue a un comercio al rabino Pinto, ¿verdad? Con el objetivo de hacer ciertos negocios, y allí se encontró con una mujer que le hizo sentir que corría un gran riesgo espiritual. Entonces él canceló todas las negociaciones y se fue corriendo el negocio antes de caer presa del pecado. Entonces podemos decir también, ¿verdad?, que Moshe se alejó de la presencia del Paró porque vio que éste mantenía una discusión que no conducía a ninguna parte, y por eso se fue, para no permanecer ante la presencia de este Rasha, ¿verdad? Claro que él mismo, si nosotros leemos la Torá, él mismo reconoce que él es malvado. Yo soy un Rasha, lo dijo clarito él. Entonces, esas son las discusiones, porque ustedes vieron que cada vez que se daba una plaga, Moshe era enviado y él venía y decía: yo lo voy a dejar ir, yo lo voy a dejar ir, yo lo voy a dejar ir, yo lo voy a dejar ir. Y siempre una discusión que siempre llegaba a lo mismo, ¿verdad? Que él no quería dejar del pueblo. Entonces, vamos a leer el Sefer Shemot en el capítulo 11, versículo 2 al 3. Y dice el Sefer Torah en español de esta manera: por favor, habla ahora a los oídos del pueblo, para que cada hombre hebreo pida a su vecino y cada mujer hebrea a su vecina egipcia utensilios de plata y de oro, y el Eterno había hecho que el pueblo hebreo hallase gracia a los ojos de los egipcios, y aún el mismo Moshe era apreciado y respetado por los siervos del faraón y por el pueblo egipcio. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué nos cuenta aquí la Torá, mis queridos amigos? Nos cuenta que Hashem le dijo al pueblo de Israel que le pidiera prestado a los egipcios utensilios de plata y de oro. Y además la Torá relata que Hashem hizo que el pueblo de Israel hallara gracia ante los ojos de los egipcios. Y en verdad, estos los respetaban mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían entrado a sus casas sin permiso durante la plaga de la oscuridad, y de que habían revisado todos sus tesoros, los judíos no cayeron en la tentación de llevarse los artículos más valiosos que encontraron, sino que esperaron a que terminara la plaga y recién entonces fueron a pedírselo para llevarse las pertenencias de los egipcios con su consentimiento. Eso está en Shemot Rabbah 14:3. Entonces, ¿por qué Hashem no hizo que los egipcios desearan darle a los judíos sus utensilios por su propia voluntad, sin que el pueblo de Israel tuviera necesidad de ir a pedirlos? Esto en cierta medida puede considerarse como una especie de humillación para el pueblo de Israel. Además, si ya fueron a pedirlos, ¿verdad?, ¿por qué pedirlos prestados y no como indemnización por el duro trabajo al cual habían sido sometidos durante 210 años? Entonces, es sabido que la esclavitud en Egipto era difícil de soportar, y decenas de miles de judíos, incluso bebés y niños, murieron a causa de las condiciones en las cuales se encontraban. Entonces, cuentan los sabios en Shemot Rabbah 1:34 que cuando el Paró estaba enfermo de lepra, mataba a 300 niños y bebés cada día para bañarse en su sangre. Teniendo solamente esto en cuenta, ¿verdad?, deberían haber exigido una indemnización y no pedir los utensilios prestados. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Entonces, la clave está en el versículo en Shemot 13:3, que dice
que salieron de la servidumbre de Egipto. Entonces, en el cual se acentúa en este versículo el concepto de servidumbre. ¿Por qué? Porque durante su estadía en Egipto, el pueblo de Israel les temía a los egipcios tal como un esclavo le teme a su amo. E incluso, ¿verdad? Después de que Hashem les asestó un duro golpe a los egipcios con las plagas, aún así se sentían esclavos y no tenían las fuerzas necesarias para ir a exigirles que les pagaran una indemnización a causa de los sufrimientos que les habían provocado. Entonces, pero la promesa divina debía cumplirse en su totalidad y no solo en forma parcial. Es decir, que esclavizaran y martirizaran, o sea, a tu simiente durante 400 años, Bereshit 15:13, debía completarse con, y después saldrán librados, ¿verdad? Con grandes riquezas. Sobre esto dice Rashi en Shemot 11:2, para que no diga aquel Sadik, Abraham, los esclavizarán y los martirizarán. Eso el Creador lo cumplió, pero y saldrán con grandes bienes, eso no lo cumplió. Entonces los sabios agregan, ¿verdad? Y vemos nosotros en Shemot Rabbah 24:2 que tan solo después de lo ocurrido en el Yam Suf, en el Mar Rojo, al ver a los egipcios ahogándose en sus caballos, fue que el pueblo de Israel se desconectó emocionalmente de la esclavitud y estuvo en condiciones de comportarse como una nación de hombres libres. Pero todavía no respondimos a la pregunta, ¿verdad? Respecto a por qué Hashem no provocó que los egipcios entregaran los utensilios por su propia voluntad. Entonces, tal vez la respuesta sea que si el pueblo de Israel hubiera recibido los utensilios sin ningún esfuerzo, podrían haber caído en Yesurum, engordó y se rebeló. O sea, Israel engordó y se rebeló, de Barín 32:15. Y tal vez habrían pensado, mi poder y mi fuerza son los que me proporcionan toda esta riqueza. Por eso, Hashem les ordenó que fueran ellos mismos quienes pidieran a los egipcios los utensilios. Y para que sintieran claramente que todos le llegaba por la voluntad divina y que no tenían por qué sentirse orgullosos, ya que todo lo recibieron prestado y no como pago por algo que ellos mismos hubieran hecho. Dicen los sabios en Meshech Jotmah de Bahín 29:16, en nombre de la Mejiltá Bo 84, que cuando los judíos revisaron las casas de los egipcios durante la plaga de la oscuridad, vieron que éstas estaban repletas de objetos de idolatría. ¿Y qué pasó con esto? Que ellos comprendieron que quienes los esclavizaban estaban a su vez esclavizados a un objeto sin valor y que ellos mismos no eran hombres libres. Con esto, Hashem quiso demostrarles que el único hombre libre es aquel que se dedica a la Santa Torá. Por eso se les ordenó pedir prestados los utensilios de los egipcios. ¿Para qué? Para que cuando los vieran correr detrás de sus pertenencias, entendieran que adoraban cosas sin sentido. Entonces Hashem le recordó a Israel que a pesar de que ellos sentían en ese momento una libertad absoluta respecto a la esclavitud egipcia, de todas maneras debían saber que mientras no recibieran el yugo de la Torah y de las mismos, todavía se encontraban esclavizados por sus propios instintos y por todas las vanidades mundanas que habían adquirido en Egipto. Solamente después que el pueblo, mis queridos talmidín,
se encontraba alrededor de Har Sinaí, del monte Sinaí, y dijeran todos como una sola persona, Naaseh Benisma, haremos y escucharemos, entonces fue que recién tendrían el mérito de experimentar lo que verdaderamente significa ser libres. Y ahí fue donde se llamó por primera vez pueblo al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Entonces, estas son las palabras de nuestros sabios en Amot, capítulo 6, versículo 2. Y con esto finalizo, mis queridos talmidín. No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torah. No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torah. Baruch Hashem. Les deseo una buena noche a todos, mis queridos talmidín. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Los espero mañana de la misma manera para que ustedes reciban estas clases, Baruch Hashem, y por favor compártanlas. Si las tienen en Facebook, compártanlas para que otras personas tengan la oportunidad de también poderse anexar a estudiar en el canal junto con nosotros, Baruch Hashem. Hasta mañana, mis queridos talmidín.